Lo que están por ver ahora es una entrevista hecha por ustedes, la gente que sigue mis redes. Desde Instagram, Facebook, Twitter y YouTube he recibido una serie de preguntas que me han hecho con mucho cariño, interesadas e interesados en saber algo de esta mi trayectoria artística que lleva más de 20 años. Desde el año 2000, este año 2022 está cumpliendo 22 años. Estas son mis respuestas. Espero las disfruten. Para mí ha sido un gusto responder sus preguntas, responder sus inquietudes acerca de mi trabajo artístico. Les dejo un fuerte abrazo, mis mayores deseos de felicidad en estas fiestas de fin de año y todo mi cariño siempre para ustedes. Gracias por haber participado y haber acompañado a este cantautor por más de 20 años. He querido juntar estas dos preguntas porque, bueno, son muy similares. Son muchas cosas las que me inspiran. Eh, Me he inspirado mucho en los valores humanos, siempre, en la humanidad en general. Me he inspirado en fantasías propias, me he inspirado en historias mías, me he inspirado en deseos, esperanzas, reflexiones de la vida diaria y me he inspirado en sueños que tengo para con la humanidad, para con el futuro de la humanidad, ¿no? Eh, Creo que lo que más me inspira es la búsqueda de la verdad en las cosas, en mi vida, en lo cotidiano. Bueno, cuando lancé esta propuesta, surgieron muchas preguntas sobre el primer disco. Al final de ese disco, yo suelto una grabación que parece muy casera. Está hecha en el estudio donde grabamos el disco, en Art Media. Y mi intención era cantar simplemente un fragmento de esa canción. La canción retrata un cuento que yo leí cuando estaba en cuarto básico, en cuarto de primaria, y es un cuento que me conmovió mucho. Yo le compuse una canción a ese cuento, pero resulta que le compuse la canción muchos años después. Fue una de las primeras canciones que compuse. Y por supuesto tiene los detalles y vamos a decir errores que tienen las canciones que son las primeras que una persona hace, ¿no? Eh, Principalmente a mí me parecía una canción muy larga, muy poco sintetizada, con ideas muy poco sintetizadas, muy repetitiva musicalmente. Y a mí se me fue quedando y quedando la canción como para editarla alguna vez, volverla a hacer, pero con la experiencia posterior, pero nunca lo hice. Y la canción quedó demasiado larga como para compartirla, demasiado pesada, ¿no? Por eso es que no la canto. Recuerdo que fue la canción Deseos. Comencé con esa canción por una cuestión absolutamente azarosa y era junio del año 2002. Se trata de una historia. Zapete es un sapito que se enamora del sol y va a buscarlo eh, desde el lugar donde vive, que es un pozo profundo, húmedo, oscuro. Entonces, él sale en busca del sol y, bueno, pasa un montón de peripecias. Al final llega al sol. Lamentablemente no vive para contarlo, pero él se da cuenta de que ha llegado al sol y muere en ese momento. Piensa que ha llegado al sol, en realidad no llega al sol, pero él siente que ha llegado al sol. Y bueno, busquen el cuento, lo van a encontrar en internet. Yo leí ese cuento cuando estaba en cuarto básico y muchos años después, cuando empecé a tocar guitarra, creo que entre el año 95 o 96 fue una de las primeras canciones que hice, compuse
una canción que se llamaba Zapete, el enamorado del sol. Este cuento es un cuento de Marta Brunet. Yo lo averigüé mucho después, no lo sabía, lo leí en el colegio. Y bueno, simplemente es un homenaje a ese cuento, porque por supuesto se trataba de un personaje muy idealista y yo me identifiqué plenamente con él. ¿Por qué nunca grabé La llave? Básicamente porque nunca pude hacer un disco en las características que yo quería para grabar La llave y otras canciones que tenían esa forma musical. Un disco en el que pudiera contar con toda una banda, una orquesta con la que pudiéramos hacer varios temas tipo blues o jazz que también tengo compuestos. Y esa canción se me fue quedando y quedando. Es una de mis canciones más postergadas y más queridas por mí, de las que quisiera poner en un disco, quiero decir. Pero algún día lo haré. Uf, realmente no lo sé. Quisiera saberlo y es algo que realmente me gustaría poder responderles. Em, Tengo planificado hacer un disco en no más de 1 o 2 años de aquí adelante, pero varias cosas tienen que darse y tienen que cambiar antes de que yo saque ese disco. De hecho, sería un disco, tengo 3 proyectos de disco para hacer y van a ir decantando estas ideas eh, en un futuro próximo. Y uno de esos discos, bueno, una de esas ideas saldrá en un disco, pero no quisiera que pasen más de 2 años para sacar un nuevo disco. La mejor experiencia, hay muchas que se me vienen a la cabeza, pero sin duda la mejor experiencia que he tenido ha sido conocer a artistas y a seres humanos muy grandes, muy importantes en mi carrera. Esa ha sido la mejor experiencia, poder compartir con ellos, algunas veces escenario, otras veces charlas inolvidables y trascendentales. Y la peor experiencia, sin duda, es haber perdido a muchos de ellos. He tenido muchas musas inspiradoras, pero me han inspirado muchas cosas. Me inspira la igualdad. Otra musa muy fuerte es la justicia. Eh, He tenido musas de muchas formas. La niñez es una musa muy grande. Los libros, por supuesto, las parejas y las personas que han pasado por mi vida también. Y hay muchas musas a las que les debo canciones. Sí. Bueno, puedes escucharme en todas las plataformas digitales que existen en Latinoamérica principalmente y en el resto del mundo. Mi música está en todas ellas, o sea que simplemente búscame. No me considero feminista, tampoco, tampoco me escuece el término. ¿Y qué opinión tengo? Realmente creo que soy muy privilegiado de vivir en un contexto, en un tiempo en el que muchas reivindicaciones se están dando, muchas cosas se están cambiando, muchos paradigmas se están rompiendo. Y a mí me parece maravilloso que se rompan. Yo pienso que, sin embargo, el término feminismo, por supuesto, con toda la historia que tiene detrás, tiene todavía muchos años por evolucionar.
y lo va a hacer. Estoy absolutamente seguro de que va a evolucionar. Entonces, va a llegar un momento en que el feminismo va a ser lo que tiene que ser. Y bueno, en ese momento quizás mi respuesta sería otra. Yo, más que feminista, me considero plenamente un humanista. El piano por medio de un teclado que me regalaron cuando tenía 12 años. Mi hermana del lado paterno me regaló un teclado Yamaha PSR 19, que era una maravilla, fue mi puerta de entrada a la música como ejecutante de música. Y fue una experiencia maravillosa el recibir ese teclado. Luego vino la guitarra, pero mucho después, casi 3 o 4 años después. Bueno, me apoyaron. Yo tengo el privilegio de haber contado siempre con el apoyo tanto de mi papá como de mi mamá. Sin embargo, por supuesto, como todo padre y toda madre, ellos siempre estuvieron preocupados de que lo que yo decidiera me sirviera para poder vivir, para poder mantenerme. Lo cual, en el caso de la música, es toda una historia, porque uno tiene que hacer muchas cosas, inventarse muchas formas, intentar muchas estrategias para mantenerse en todo lugar del mundo. Pero siempre estuvieron pendientes de mi sentimiento de realización personal y siempre me apoyaron. Sí, Respuestas Humanas es mi disco favorito y mi canción favorita es Tinku Virtual. Ahora mismo se me vienen a la cabeza dos. La primera, El Jardín de los Silencios, que fue una canción que me costó más o menos 5 años componer, pero no estuve buscándola todo el tiempo. De rato en rato volvía a esa canción, pero tardé mucho en componerla. Además que cuando la compuse, la letra cambió y después la modifiqué y estaba muy contento ya de la letra, ¿no? Con mucho placer la compuse, pero me costó componerla. Me costó porque era un tema complejo el que trataba, ¿no? Y reflexionaba muchas cosas que me habían pasado. Pero creo que la que más me ha costado hacer, aunque no me ha costado tanto tiempo, pero ha sido la intensidad la que ha costado, es una canción inédita que se llama Exilio Personal. Cuando la terminé de componer, que estuve como 3 años buscando terminar componer esa canción, estuve sobre ella todo ese tiempo, me costó tanto en la parte musical como en la parte lírica, principalmente, por supuesto, en la parte lírica. Yo sentí como si me sacaran las entrañas al momento de componer esa canción. Realmente tuve una sensación física de que había soltado algo muy grande al componer esa canción. Y bueno, prometo que cuando sea el momento adecuado, la compartiré. Bueno, el amor por los títeres nació cuando yo era niño, desde los primeros shows de títeres que vi en mi cumpleaños y en los cumpleaños de otros amigos y amigas. Y eso me marcó, sin duda. Pero no fue sino hasta más o menos el año 2000, entre el año 2000 y 2004 quizás, que me encontré ya en mi adultez con obras de títeres que me marcaron mucho. Principalmente obras del gran artista que en ese momento fungía como titiritero, el titiritero de Banfield, Sergio Mercurio, una persona a la que
le tengo mucha admiración. Él trajo una obra a Bolivia por primera vez que era magistral y que sin duda me marcó mucho. De todos modos, mi afición por la construcción de títeres vino mucho después. El año 2019 yo fui parte de un proyecto muy lindo en el que, bueno, teníamos que trabajar con primera infancia. Y yo estaba usando todas las herramientas artísticas que tenía a mano y sentía que me faltaba algo. Sentía que me faltaba una herramienta que tocaba principalmente a mi niñez. Y me conecté con eso, con ese mundo del teatro del objeto, de los títeres. Y comencé a aprender a hacer títeres gracias a esta maravillosa herramienta que es YouTube. Empecé a encontrar tutoriales y ahí me encontré con la obra de Adam Krutinger, que es un grandioso constructor de títeres. Y por supuesto me llevó a toda esa infancia donde además estaban los Muppets, ¿no? Y todo ese mundo maravilloso de Plaza Sésamo y todo eso. Bueno, de ahí viene toda la historia de los títeres. Yo nunca he considerado que tenga fans. Yo lo que tengo son seguidoras y seguidores. Nunca los he tratado como fans, aunque muchas veces se han acercado a mí asumiendo ese término. Y yo no he querido faltarles al respeto como simples fans. Para mí son seguidoras y seguidores que muchas veces han sido la razón y el motor de mi caminar, ¿no? Para mí son lo más importante de todo lo que he hecho. Que yo sepa, no. Sin embargo, debo decir que el año 2011, cuando en Bolivia estábamos pasando por una crisis muy profunda, yo tengo la certeza y pruebas de que hubo mucha gente vinculada al gobierno que estaba bastante tras mis pasos. No sé, realmente no recuerdo muchas preguntas raras que me hubieran hecho en alguna entrevista. Preguntas tontas se me vienen infinidad. Pero bueno, raras no. Se me ocurre una anécdota que es muy divertida. Bueno, para mí es divertida. Cuando yo fui a un canal de televisión a presentar el disco Maquetas, yo estaba presentando la canción Facebook Luego Existo como el sencillo del álbum. Entonces a la persona que me iba a entrevistar le dije, te voy a cantar, me preguntó qué iba a cantar y le dije, te voy a cantar Facebook Luego Existo, aludiendo, por supuesto, a la frase famosa de pienso, luego existo. Y muy bien, cuando presentó la canción, la presentó como, aquí tenemos a Raúl Ibarnegaray que nos cantará la canción Facebook. Y bueno, yo la canté pensando que había resumido el título nada más, pero no tenía sentido el título solo con eso. La terminé de cantar y cuando terminé de cantar sonaron los famosos aplausos artificiales que tienen los medios de comunicación. Y después de hacerme una pregunta más, ella me dijo, bueno, y sabemos, Raúl, que también tienes una canción que se llama Existo. Para mí es una anécdota muy divertida. Ya, mi querido cantor, esa es una de las preguntas que nos hacemos todos nosotros, ¿no? Esa maravillosa pregunta me la hizo un cantor muy querido de Colombia que se llama Roberto Camargo. Si no lo han escuchado, escúchenlo. ¿Qué es lo que me motiva? El encontrarme con gente maravillosa en el camino que puede sentirse tocada por mi canto, el recibir mensajes de la gente diciéndome que tal o cual canción les ha acompañado en algún momento o que la han dedicado a alguien muy especial o que les ha ayudado en alguna situación o que les ha marcado la vida.
Y el confiar en que el canto es una siembra que tiene una razón, que no es una siembra en vano. Tengo esa confianza que a veces pareciera que no alcanza, pero sostiene. Porque soy un progresista que sabe que la pizza verdadera no lleva piña. Yo conté 2 con esta.